Buenas tardes para los estudiantes de la jornada virtual UNIES. En este momento, pues vamos a iniciar la clase de la materia de protección de redes de baja tensión y media tensión. Mi nombre es Joan Harold Moya Bella, soy ingeniero electrónico egresado de la Unimeta. En este momento los acompañaré en esta materia para darle los conocimientos con relación a protecciones de redes de baja tensión y media tensión. Iniciamos con las maniobras. Para poder saber y realizar bien una maniobra, tenemos que tener claro cuáles son las maniobras que se desarrollan en los equipos. Sabemos que la maniobra de un equipo en el contexto de protecciones de redes de baja tensión y media tensión, las técnicas básicas de maniobra de los equipos se desempeñan en un papel muy esencial. Para ello, pues requerimos primero de conocimientos de los dispositivos de maniobra. Para realizar maniobras de los equipos de manera eficiente y segura es fundamental tener un conocimiento profundo de los dispositivos a utilizar. Para ello, pues requerimos de los manuales que nos entregan los fabricantes y tener un conocimiento del montaje de estos equipos. Lo que realizaremos a continuación son los procedimientos de maniobra. Sabemos que todo dispositivo de protección y control tiene su propio procedimiento de maniobra específico. En ello, lo primero que debemos desarrollar es una coordinación de la maniobra. En las redes eléctricas es común tener múltiples dispositivos de protección y control que deben coordinarse entre sí durante la maniobra. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en esta coordinación? Que no se presente ninguna falla o que podamos tener algún inconveniente como es generar un riesgo. ¿Listo? En este caso pues es un riesgo eléctrico, por la cual pues debemos coordinar bien el procedimiento de maniobra. ¿Listo? Eso debe estar de acuerdo al mantenimiento o al montaje de estos equipos. En ello, pues lo que nosotros hacemos es estar bien coordinados, tanto los que realizan la parte de control como los que van a hacer el montaje de dichos equipos. También tenemos que tener claro cuáles son las normas y reglamentos de las maniobras de los equipos que se deben realizar de acuerdo a estas normas y reglamentos. Sabemos que nosotros hemos venido trabajando con la NTC 2050 y también con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas que conocemos como REDIE. Es importante reconocer o tener a la mano para poder desarrollar estos montajes de los equipos tanto de control como los equipos de mando. Luego hay que tener claro cuál es la capacitación que tiene cada trabajador y habilidades para realizar dicha maniobra. Para llevar a cabo las maniobras de los equipos se deben de manera efectiva, es importante contar con una capacitación adecuada y un desarrollo de habilidades necesarias. Las capacitaciones podemos estar hablando de las que ustedes están desarrollando en este momento. ¿Cuál es la capacitación? Saber cómo me puedo o qué elementos debo utilizar para poderme
o para poder realizar una maniobra en una red eléctrica. ¿Listo? ¿Qué elementos de protección debo utilizar? ¿Cuál es la herramienta que debo manejar? ¿Y cómo debo ejecutar dicha maniobra? Paso a seguir: probar equipo. Dentro del ámbito de las protecciones de redes de baja tensión y media tensión, las técnicas básicas de pruebas de los equipos son fundamentales para garantizar su correcto funcionamiento y confiabilidad. Siempre se debe realizar estas pruebas de estos equipos. ¿Listo? Es importante manejar lo que es el tipo de prueba a desarrollar. ¿Listo? Aquí hablamos de varios tipos de pruebas, las más esenciales dentro de un procedimiento de maniobra. La primera prueba es la prueba de funcionamiento. Esta prueba se enfoca en verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos y su respuesta ante diferentes condiciones de operación. Para ello, pues hay módulos que me permiten poder desarrollar unas pruebas de funcionamiento de los equipos para así llevarlos a campo y así poder desarrollar su respectivo montaje. La segunda prueba que nosotros hacemos para estos dispositivos son pruebas de disparo. Significa que se realiza la capacidad del dispositivo de protección para detectar y responder a la situación de sobrecarga, cortocircuito y fallas. Cuando consideramos una sobrecarga, que nuestro equipo a montar debe estar a cierta capacidad de carga, y si supera esa carga a la cual se está desarrollando el montaje, pues entonces pues se va a generar una sobrecarga, ¿listo? Y él inmediatamente va a mandar una información a los equipos de control, ¿listo? Por eso es importante de que estos equipos tengan esa prueba para saber que sí responde a esa sobrecarga. Un cortocircuito, estamos hablando de que supera la corriente nominal. ¿Listo? Estamos hablando del amperaje. O sea, estos equipos están diseñados de acuerdo al fabricante, su corriente nominal. Entonces, por eso es importante hacer esta prueba de que responda a ese cortocircuito, o sea, que responda a la corriente nominal a la cual fue diseñado dicho equipo. Y las fallas a tierra significa que también tengan respuesta. Sabemos que todo equipo que nosotros conectamos van a tierra. Entonces, por eso es importante de que también se desarrolle esa prueba de disparo cuando hay una falla a tierra. Siguiente prueba, prueba de rendimiento. Estas pruebas se centran en evaluar el rendimiento global de los equipos, como la velocidad de respuesta, la precisión y la coordinación con otros equipos. Todo debe estar encajado con relación tanto a la parte de control como la parte de potencia. Entonces, por eso es importante que cuando se hace una conexión tenga esa respuesta de acuerdo a las fallas a presentar. La siguiente es equipos de prueba. ¿Qué necesitamos para los equipos de prueba? Para ello se llevan a cabo pruebas de equipos que son necesarios para contar con los equipos de pruebas adecuados. ¿Cuáles son los que qué equipos podemos tener? Pues equipos de respuesta que me permita a mí poder detectar una falla.
¿listo? O hacer una prueba y que me pueda determinar que pueda generarme una falla. ¿Listo? Hay muchos equipos de prueba que nosotros manejamos para poder realizar o detectar fallas o anomalías antes de poner en marcha. Entonces, por eso es importante saber cuáles son los equipos de prueba que se van a utilizar. Hay muchos equipos que me miden corriente, hay otros equipos que me miden voltajes, hay otros equipos que requieren de elementos de control como son los transformadores de medida, que son los que se utilizan para cuando nosotros vamos a medir corrientes bastante elevadas y que nosotros no podemos medirlo con equipos sencillos, sino que requerimos de nuestros transformadores de medida, tanto de voltaje como de corriente. Lo otro que hacemos son los procedimientos de prueba. Cada tipo de prueba requiere de un procedimiento, o sea que hay que estar estipulado por escrito cuál es el procedimiento a desarrollar con relación al equipo que se va a realizar su montaje o mantenimiento. ¿Listo? Estos procedimientos son específicos y se deben seguir cuidadosamente. ¿Dónde están esos procedimientos cuando se está desarrollando? Está ahí en la orden de trabajo. Debe estar el procedimiento al cual se debe desarrollar dicho montaje o mantenimiento. Seguimos con los tipos de pruebas que son las normas estándares. Volvemos al caso de estas normas que nosotros vamos a manejar con relación a la parte eléctrica y teniendo claro también todo lo que es requerido con relación a lo establecido por las normas o reglamentos que en este caso estamos hablando del RETIE, que lo exige aquí en Colombia, porque pueden haber o podemos tener otras normas, pero que pertenecen a otros países, ¿listo? Claro está que estas normas se buscan a estandarizar a nivel internacional, pero algunos tienen sus procedimientos a desarrollar. Por eso es importante que nosotros tengamos claro el procedimiento, sobre todo con nuestro RETIE. Y la documentación y registro es lo que nosotros ya vamos a registrar toda la información del montaje que se desarrolló, si hubo algún cambio, si se desarrolló algún montaje adicional con relación al montaje que inicialmente se iba a desarrollar o mantenimiento. ¿Listo? Por eso es importante mantener una adecuada documentación en las pruebas realizadas, incluyendo el registro de configuración en algunos casos de los equipos que se requieren algunas configuraciones para poder ponerlo en funcionamiento. También hay que tener los resultados y las observaciones relevantes con relación a los resultados que dieron. ¿Listo? Operar equipos. En el contexto de la protección de redes de baja tensión y media tensión, las técnicas básicas de operación de los equipos desempeñan un papel importante o fundamental. Una de las operaciones es el monitoreo de condiciones de operación. Las operaciones adecuadas de los equipos requieren de un monitoreo constante de las condiciones de operación en la red eléctrica. ¿Qué buscamos nosotros con este monitoreo? Identificar si hay alguna anomalía o si dentro del transcurso del tiempo se ha presentado alguna anomalía y qué correcciones se pueden desarrollar en estas anomalías. ¿Listo? Aquí vendría la segunda parte, que vendría siendo los ajustes de parámetros de configuración.
En los ajustes de los parámetros, los equipos de protección y control suelen contar con parámetros de configuración ajustables como umbral de disparo, como tiempos de respuesta y sensibilidad. Estamos hablando de acuerdo a los datos o valores nominales que se van a trabajar, y esos valores nominales van acorde con el equipo que se va a desarrollar, que tenga esos umbrales de acuerdo a la carga o de acuerdo a la corriente, para poder asimismo hacer los ajustes en dichos equipos y que estén dentro de los parámetros, para poder así tener una respuesta eh, en un tiempo preciso con relación a su sensibilidad. Las acciones correctivas y preventivas durante las operaciones de los equipos, es posible que se generen alarmas o eventos anormales que requieren acciones correctivas. Por eso es importante que cuando nosotros hacemos ese monitoreo y de acuerdo a ese monitoreo hacemos los ajustes respectivos, pues vamos a tener esos disparos que nos van a generar esas alarmas mientras colocamos a punto estos sistemas. Lo ideal es tener la respuesta de acuerdo al circuito y la capacidad de carga a manejar. Luego tenemos que coordinar y tener una buena comunicación dentro del montaje y mantenimiento de estos equipos. La operación efectiva de los equipos de protección y control implica una coordinación adecuada entre diferentes actores como los operadores de red, personal técnico y los centros de control. ¿Quiénes son los operadores de red? Los que están supervisando, verificando el correcto funcionamiento, y si se va a realizar un mantenimiento, ellos deben de estar informados para hacer el corte, si se requiere, el corte de la energía eléctrica, para poder así realizar el montaje con el personal técnico, en este caso, ustedes como técnicos electricistas de redes eléctricas. ¿Listo? Y también pues tenemos que tener informado a los centros de control, que son los que van a estar pendientes de las anomalías y que van a dar respuesta de acuerdo a la información que me esté suministrando la red eléctrica. La seguridad y normativa durante las operaciones de los equipos es fundamental cumplir con las normas y regulaciones de seguridad establecidas. ¿Listo? Donde ellos, pues, una de las normas importantes son las famosas reglas de oro. Si es en el caso de que vayamos a realizar un montaje con el sistema totalmente desenergizado. ¿Listo? O si se va a hacer un mantenimiento. Es importante reconocer esas seguridades normativas que me permiten saber qué equipos, si voy a trabajar en caliente, entonces qué equipos de protección debo utilizar, y si voy a trabajar en frío, pues cuáles serían los equipos y reglamentos que se deben seguir para dicho montaje o mantenimiento. Hacer un funcionamiento o poner en marcha los equipos en el ámbito de las protecciones de redes de baja tensión y media tensión. Las técnicas básicas para hacer un funcionamiento de equipo son esenciales para asegurar un rendimiento óptimo y confiable en los sistemas eléctricos. Los procedimientos de puesta a tierra en marcha antes de poner en funcionamiento en los equipos, es importante seguir el procedimiento de prueba de puesta en marcha adecuado. Entonces,
Cuando nosotros vamos a hacer un procedimiento de puesta en marcha, significa que ya vamos a energizar el sistema y colocar en funcionamiento los equipos que fueron montados o que se realizaron mantenimiento. Entonces, es importante y fundamental realizar ese procedimiento dentro del proceso y las normativas que nos suministran en el procedimiento de tanto de montaje como mantenimiento. ¿Listo? Las operaciones y control de los equipos, una vez que los equipos estén en funcionamiento, pues ya la colocamos en marcha, es necesario operarlos y controlarlos de manera adecuada. Y hay procedimientos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de bajar una cuchilla, o sea, estamos hablando de una cañuela, ¿listo? Hay que saber hacer ese procedimiento. Sabemos que para no generar arco tenemos que soltarlo lo más rápido posible. Y lo mismo cuando hacemos el montaje. Es un procedimiento sencillo de operación, ¿listo? Para poner en marcha un proceso tanto de control, ¿listo?, como de protección. Por eso es importante saber realizar o ejecutar ese procedimiento. ¿Listo? Luego, después de que está ese procedimiento, pues debe realizarse un control, ¿listo?, para poder saber si quedó adecuado el montaje dentro del proceso. Interacción en los sistemas de supervisión y control. En las redes de baja y media tensión es común encontrar o contar con sistemas de supervisión y control centralizados. Ahí estamos hablando de los relés de control, ¿listo?, o relés térmicos que conocemos, que me van a indicar, de acuerdo a la programación que se desarrolló, el ajuste que se desarrolló estos equipos, y que van a recibir información de sobrecargas, de cortocircuitos, ¿listo?, sobre voltajes, etcétera, etcétera. Entonces, esa información me permite supervisar, ¿listo?, y observar si hay alguna anomalía. Y si hay alguna anomalía que es relevante, pues es cuando da respuesta a los relés y desenergizan el sistema o la red. ¿Listo? Entonces, por eso es importante la interacción de los sistemas de supervisión y control, que puedan dar respuesta de acuerdo a una anomalía. Mantenimiento y diagnóstico de los equipos. Durante las operaciones de los equipos es necesario realizar tareas y mantenimientos y diagnóstico para asegurar su correcto funcionamiento a lo largo del día. Sabemos que nosotros reconocemos varios tipos de mantenimiento. ¿Cuáles son los mantenimientos que se deben tener muy en cuenta? Los mantenimientos preventivos, que son los que me permiten a mí poder diagnosticar y saber cuándo tengo que hacer el cambio o cuando tiene la vida útil de ese equipo. ¿Listo? Entonces tenemos que tener ya programado ese mantenimiento para poder desarrollar el dicho cambio del equipo que ya ha cumplido su función. Por eso, cuando nosotros hacemos un mantenimiento en la orden de trabajo, debe estar estipulado cuáles son los elementos a cambiar, ¿listo?, o a realizarse mantenimiento preventivo. ¿Listo? Entonces, por eso es importante reconocer. ¿Y dónde yo puedo hacer ese seguimiento? Con el tiempo, sabemos que hay una estadística que ya está normalizada y que me permite saber, de acuerdo a los equipos, de acuerdo a su marca, o sea, referencia o fabricante, podemos saber cuál es la I. ¿Cuál es el otro tipo de mantenimiento? El mantenimiento correctivo,
que se puede desarrollar en un mantenimiento preventivo, ¿listo? Ese mantenimiento correctivo se puede desarrollar en un mantenimiento preventivo porque se detectó la falla y hay que hacer el cambio así no haya cumplido el tiempo de vida. ¿Por qué? Porque se presentó algunas anomalías. Entonces, eso también se puede presentar, ¿listo? Es importante reconocer, sobre todo cuando se va a hacer estos mantenimientos, cuándo debo hacer este tipo de mantenimiento. O cuando se presenta una falla inesperada, ¿listo? Que ya deben de desarrollar ese mantenimiento y se debe coordinar para poder hacer el montaje o cambio de dicho equipo, el cual cumplió con su función y se presentó una falla antes de tiempo. Ahí es donde también se presenta ese tipo de mantenimiento. Y hay otros mantenimientos que lo único que me permite por observación hacer un seguimiento de verificación, y si se presenta dentro de esa observación una anomalía, eso me permite hacer a futura un mantenimiento preventivo. Si es urgente o si no es tan urgente dentro del proceso. Capacitaciones y actualizaciones de conocimientos. Para hacer funcionar equipos de manera efectiva, es fundamental contar con las capacitaciones adecuadas y, y mantenerse actualizado sobre las últimas tecnologías y prácticas en el campo de las protecciones eléctricas. Esto se refiere con relación a los avances tecnológicos y sabemos que esto va evolucionando. Por eso es importante que no quedarse con los equipos obsoletos, significa de que estar siempre pendiente a esas nuevas tecnologías y por la cual pues se requiere nuevas capacitaciones para poder seguir avanzando y estar a la par de las tecnologías. Por eso es muy importante las capacitaciones y actualizaciones de conocimiento. Herramientas de mano. Conocemos las herramientas de mano, lo que es un alicate, que son herramientas versátiles, estamos hablando de redes de baja. Nosotros es una de las herramientas importantes dentro de los procesos de mantenimiento. ¿Listo? Estamos hablando de una conexión interna de una instalación eléctrica de una casa, ejemplo, o una parte comercial o residencial. ¿Listo? Es una de las herramientas de mano que se utiliza muy común, es el alicate. Me permite manipular y sujetar cables y componentes que pueden ser útiles para cortar cables, doblar terminales, agarrar objetos pequeños, entre otros. Hay que aclarar que estos alicates que utilizamos en la parte eléctrica son totalmente diferentes a los alicates que nosotros utilizamos en otro tipo de actividades, como es en mecánica. ¿Por qué? Porque estos deben tener un aislamiento específico de acuerdo al voltaje a manejar. ¿Listo? Y sabemos que estamos hablando de redes de baja, significa que son voltajes por debajo de 1000 voltios. Por eso estamos hablando de este tipo de herramienta, que es el elemento más básico a utilizar, sobre todo en redes de baja. Destornilladores, también es importante aclarar que esos destornilladores deben de estar totalmente aislados, permitiendo así que no se presente ninguna anomalía o contacto con algún elemento conductor que me permita generar un corto o una falla inesperada en la manipulación de estos equipos, elementos o herramientas. ¿Listo? En este caso estamos hablando de los destornilladores, se utilizan para apretar o aflojar tornillos y conexiones de dispositivos de maniobra y control.
Es recomendable contar con destornilladores de diferentes tamaños y tipos, como destornilladores planos, o sea, de pala, y destornilladores de estrella, para adaptarse a los diferentes tipos de tornillos. Sabemos que hay otros tipos de tornillos que se manejan en algunos casos especiales, pues que también se requiere tener en cuenta esos destornilladores. Quedó claro que el destornillador eléctrico del electricista o del técnico electricista deben de estar totalmente eh, aislados, ¿listo? Que solo quede la parte descubierta, es la que vamos a manipular con los tornillos dependiendo del tipo de tornillo que se vaya a utilizar. Otra herramienta, llaves de diferentes tamaños. Si observamos estas llaves que vemos ahí y vemos la capacidad de voltaje, dice que se maneja hasta 1000 voltios el aislamiento, o sea, el aislante que se utiliza en estas llaves. Vemos que es totalmente diferente a una llave de mecánico. ¿Listo? Por eso es importante saber cuál es la herramienta del electricista. ¿Listo? Aquí se utilizan para ajustar tuercas y pernos de dispositivos. Sabemos, por ejemplo, si vamos a un gabinete o si vamos a, inclusive, cuando nosotros vamos a apretar o ajustar un perno, sobre todo en el montaje de transformadores, estamos hablando en postería, pues ahí se utilizan diferentes tipos de llaves para aflojar o apretar tuercas. Entonces aquí también es importante de que estas llaves también estén totalmente aisladas. Otra herramienta de mano son los pelacables. Sabemos que hay diferentes tipos de pelacable, ¿listo? Dependiendo del calibre o conductor a utilizar, ¿listo? Entonces, en el caso de que sean conductores pequeños o medianos, pues utilizamos un tipo de pelacable para poder hacer la respectiva conexión, ¿listo? Estas herramientas me permiten retirar la capa aislante de los cables para realizar las conexiones eléctricas, y al realizarla se debe tener cuidado de no dañar los conductores internos del cable. Por eso es importante. Ahí tenemos también cuchillo que se utiliza sobre todo para pelar cables aisladores de gran capacidad, ¿listo? Donde no me permite utilizar un pelacable y poder colocar una terminal, ¿listo? O poder hacer un respectivo empalme. Entonces, sí se requiere, ¿listo? Porque hay diferentes tipos de empalmes que nosotros podemos desarrollar dentro de los procesos eléctricos en el caso de una instalación de red eléctrica. Sobre todo estos pelacables se utilizan donde se utilizan conductores que manejan aislamiento. Segunda herramienta de mano es la pérdida dieléctrica. Ya todos conocemos que una pérdida me permite a mí hacer trabajos de altura, ¿listo? Entonces son herramientas creadas para garantizar la distancia de seguridad y aislamiento en la realización de trabajos con sistemas de tensión y de tareas en las que se deben accionar elementos a grandes distancias o a grandes alturas. Permiten la protección al trabajador contra descargas eléctricas, quemaduras o cualquier otro accidente. Entonces, conocemos estas pérdidas sobre todo para quitar o colocar cañuelas. Esto es donde más vemos la utilización de la pérdida. Y vemos que es para la protección del ser humano y no estar cerca al arco eléctrico, sobre todo de acuerdo
a los voltajes a manejar. Estamos hablando de tensiones de media tensión. Sabemos que media tensión está de mayores de 1000 voltios hasta 57.500 voltios. ¿Listo? Por eso es importante pues estar a una distancia considerable y no estar dentro de ese arco eléctrico. Y ahí es donde estamos utilizando la pérdida dialéctrica. Elementos de protección personal. Dentro de los elementos de protección personal utilizamos el casco. Vemos que este tipo de casco, sobre todo cuando vamos a trabajar en redes, requerimos que tenga su barbuqueo, o sea que permitiendo así asegurar ese casco y que no se nos vaya a caer. ¿Listo? Mantener siempre ese casco puesto en cualquier tipo de maniobra, sobre todo en redes eléctricas. ¿Listo? El casco de seguridad es esencial para proteger la cabeza de posibles golpes o impactos durante las actividades de mantenimiento o montaje. Importante, claro. Los guantes. Tenemos los guantes dieléctricos, los guantes aislantes de caucho se consideran entre los artículos más importantes de la protección personal para los linieros y electricistas en general. Sabemos que cualquier montaje que nosotros vayamos a realizar y para minimizar un cortocircuito que pueda recibir la persona, sobre todo cuando se trabaja en caliente, estamos hablando con energía, pues requerimos de esos guantes. ¿Listo? Eso me permite minimizar el riesgo de un cortocircuito. ¿Listo? Sabemos que nosotros podemos cerrar circuito. ¿Listo? Significa que si yo toco algún contacto, ¿listo? Y estoy a tierra con mis pies, puedo cerrar con mi cuerpo el circuito. Por eso es importante, una de las que me permite, porque aquí se pueden considerar 3 elementos, y uno de los elementos que me permiten no generar ese cierre de circuito cuando trabajo con energía son los guantes dieléctricos. Claro está que hay otra función de los guantes que me permite protección contra golpes o cortes que también pueden generarse en un mantenimiento eléctrico. Otro de los equipos de protección personal son las gafas. ¿Listo? Las gafas de seguridad. Las gafas de seguridad que son importantes para la protección de los ojos en particular. ¿Listo? Significa que la protección puede protegernos de partículas sólidas, ¿listo? Que pueden soltar, como es tierra, como es óxido, que se pueden soltar, sobre todo en el mantenimiento de algún elemento o equipo que se esté manipulando. Y si yo mi equipo está en la parte superior y estoy observando hacia arriba, pues lo más probable es que si no tengo esa protección voy a recibir todas esas partículas sólidas que me pueden afectar la vista, ¿listo? O los ojos. También salpicaduras de aceite, puede ser aceite, imagínense que sea aceite caliente, entonces también esas salpicaduras de aceite también pueden afectarme a mí. O una chispa, en el caso de que se genere una chispa cuando se esté realizando, la chispa genera por un cortocircuito, ¿listo? O por un arco eléctrico, se puede generar. Entonces, podemos también recibir esas chispas que pueden generar durante las tareas de mantenimiento eléctrico. Eso es importante. Esa es una de las funciones de las gafas. Sabemos que también otra de las funciones de las gafas es protección de los rayos solares. Entonces, esa es la segunda función dentro
de nuestro equipo de protección para nuestras vistas o ojos son las gafas. Cuando manejamos en altura es importante que esas gafas tengan cómo sostenerse y no se caigan fácilmente. El otro elemento de protección personal es el calzado de seguridad. Se recomienda utilizar calzado de seguridad con punteras, en este caso pues yo no recomiendo acero, sino sabemos que el eléctrico, su puntera es de otro material, un material dieléctrico, pero bastante resistente a esos golpes, ¿listo? Para la protección de los pies en posibles impactos o riesgos eléctricos, ¿listo? Otra de las funciones es que la goma de la suela debe ser totalmente dieléctrico, ayudando, entonces este es el otro elemento que hablábamos, para que no cerrar circuito, entonces ya vemos en los guantes y las botas minimizan ese riesgo eléctrico cuando trabajamos con energía eléctrica, ¿listo? Permitiendo así que no cerrar circuitos, sino aislar de tierra, o sea, de tierra o de algún contacto a tierra, ¿listo? Permitiendo así no cerrar circuito a tierra y convirtiéndonos a nosotros en una resistencia. Dependiendo del voltaje, pues nos vamos a recibir una descarga eléctrica. Entonces, entre mayor sea el voltaje, pues mayor es esa carga, esa descarga eléctrica. Por eso ese es el segundo elemento que me permite a mí proteger contra esos riesgos eléctricos de descargas eléctricas cuando se trabaja con energía. ¿Listo? Por eso se debe utilizar botas dieléctricas. Otro de los equipos de protección es la protección contra arco eléctrico. Esto en especial cuando trabajamos cargas bastante elevadas. ¿Listo? Lo que nosotros conocemos por allá el CCM, que es donde está toda la parte de control y potencia, ¿listo? Donde están conectados nuestros equipos, y si yo voy a hacer un mantenimiento estando energizado, ¿listo? Pues debo utilizar este tipo de elemento de protección. ¿Listo? ¿Qué nos dice la protección contra arco eléctrico? Dice que las energías caloríficas desprendidas proporcional a la tensión, o sea, quiere decir que a mayor tensión, mayor descarga de estas energías caloríficas, a la tensión, ¿listo? A la intensidad y al tiempo de fuga, ¿listo? Que alcanza valores considerables al orden de los 19.000 grados. Imagínense que puede generar, pues, achicharrarnos, prácticamente convertirnos en carbón en el caso de recibir una descarga de este tipo. Por eso es fundamental utilizar este tipo de trajes cuando trabajamos con cargas bastante elevadas considerables. Fundiendo metal y galvanizando los aislantes, produciendo efecto de ondas expansivas, efecto luminoso por emisión de rayos ultravioletas, infrarrojos y efectos de ionización que pueden activar el fenómeno del arco sobre las partes cercanas. Y si nosotros estamos ahí, pues también recibimos esa descarga. Por eso es importante utilizar este elemento de protección contra arco eléctrico. ¿Listo? Contra arco eléctrico. Otro de los equipos, que es el tercer equipo que les comentaba. Primer equipo, los guantes. Segundo equipo, los zapatos. ¿Listo? Las botas. El equipo, el elemento de protección dieléctrico que utilizamos en los pies. ¿Listo? En este caso, pues, normalmente son zapatos con punteras que me permiten a mí resistir contra golpe. ¿Listo? Entonces, ese es el tercer elemento para no cerrar circuito. O sea, estar totalmente aislado a tierra. Que son los tapetes dieléctricos, también conocidos como tapetes aislantes o dieléctricos.
es la solución perfecta para protección ante descargas eléctricas. Ya hablamos, si yo llego a tocar un contacto, ¿quién lo recibe? Pues el cuerpo. Y si yo, para poder generar una tensión, debe haber un cierre de circuito. Y si no hay nada que proteja, como es el caso de las botas y el tapete, pues se va a ir directamente a tierra y mi cuerpo se convierte en una resistencia. Dependiendo del voltaje, así mismo va a ser la corriente. ¿Listo? A mayor voltaje, según ley de Ohm, mayor es la corriente, pues voy a recibir mayor corriente si hay mayor voltaje. ¿Listo? Por eso es importante utilizar esos tapetes dieléctricos, sobre todo cuando estemos trabajando en sistemas energizados. ¿Listo? Pues es otro de los elementos de protección y es el tercer elemento para no cerrar circuito que se utiliza en un mantenimiento eléctrico, sobre todo cuando está energizado al recibir una descarga eléctrica. ¿Listo? Instrumentos de medición y pruebas. Ya habíamos hablado de esos instrumentos en las mediciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos un analizador de redes eléctricas. Este instrumento me permite medir y analizar parámetros eléctricos como son voltaje, corriente. Acordémonos que la corriente es unidad de medida en amperios, ¿listo? Potencia, unidad de medida de potencia, vatios, factor de potencia. Sabemos que se maneja un factor de potencia, sobre todo cuando nosotros trabajamos con corriente alterna, ¿no? Armónicos, ¿listo? Que vienen siendo todas las señales que se manejan, ¿listo? Tanto de corrientes como de voltajes, ¿listo? Y también la frecuencia, ¿listo? Sabemos que esto puede generar también, si hay unos armónicos no ideales, pueden generar fallas en los equipos, ¿listo? Por eso es importante tener este tipo de instrumento de prueba, como es el analizador de redes eléctricas, ¿listo? Proporcionan información valiosa para evaluar la calidad de energía y detectar posibles problemas en la red. ¿Quedó claro? Pues al medir todo esto, tener claro estas mediciones, pues yo puedo determinar si está o no está en condiciones de acuerdo a la carga y la red a manejar. ¿Listo? Es importante también tener claro cuál es la carga que se va a manejar y si esa carga, de acuerdo a lo que nosotros estemos midiendo o que estemos, puedo dar un análisis, de acuerdo, o el mismo instrumento me analiza estos parámetros y me puede dar una respuesta si hay, de acuerdo a las anomalías que se presenten, y poder asimismo dar un diagnóstico y poder entregárselo para poder saber si hay que hacer un mantenimiento futuro o un mantenimiento muy cercano de acuerdo a la falla detectada. Otro de los instrumentos es el probador de continuidad. Siempre he dicho que medir continuidad es importante. Sobre todo sabemos que la continuidad se mide cuando el sistema está desenergizado. Yo puedo hacer pruebas de mi circuito sin necesidad de energizar el sistema y saber si hay cortos, ¿listo? O si el sistema está funcionando, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos las pruebas de continuidad, cuando hacemos conexiones y vemos si esa conexión que se realizó está bien o si en alguna conexión se generó un cortocircuito, ¿listo? Entonces, lo podemos hacer mediante este instrumento, este probador de continuidad. Este dispositivo se utiliza para verificar la continuidad eléctrica en cables y circuitos. Permite determinar la existencia de la conexión adecuada entre los puntos de prueba. El Megger o probador de aislamiento. Este es otro de los instrumentos muy importantes, sobre todo cuando se hace un montaje. Nosotros siempre realizamos estos montajes cuando hacemos la
el extendido de cables o conductores, ¿cierto? Entonces hay conductores que vienen con aislamiento, ¿cierto? Sobre todo cuando hacemos el tendido de cable por ductos. Y posiblemente se pueden presentar fallas o anomalías de estos conductores de aislamiento. Por eso es importante, antes de poner en marcha el sistema, hacer esta prueba de aislamiento, que me permite determinar de que ese aislamiento de ese conductor, ¿listo?, esté en óptimas condiciones. O sea, que cuando yo arranque el motor o arranque el sistema o cualquier sistema de red eléctrica, esté en condiciones óptimas de aislamiento. ¿Listo? En el caso de que se requiera. También se hacen pruebas de aislamiento en los motores, sobre todo en los bobinados y en los transformadores. ¿Listo? Es importante y hay unas condiciones de aislamiento. Cuando nosotros medimos aislamiento, estamos hablando de que vamos a medir la resistividad de ese aislamiento que se utilizó. Y sabemos que entre mayor sea esa resistividad, pues mejor aislador es. ¿Listo? Entonces, pues hay unos parámetros de acuerdo a las mediciones que se vayan a desarrollar en los equipos o conductores en la medición de aislamiento. Entonces es importante conocer ese Megger, ¿listo? Y es uno de los equipos, sobre todo, que se deben de hacer pruebas antes de poner el funcionamiento o en marcha el circuito o red. Pinza amperimétrica, yo siempre he considerado que es la herramienta esencial del eléctrico, ¿listo? Sobre todo cuando trabajamos en redes de baja tensión, ¿listo? Porque son un equipo que está limitado a una corriente máxima, creo, a 1000 amperios, a cierta corriente, perdón, a 1000 voltios, ¿listo? Cierta corriente manejada en 1000 voltios. Entonces, pues, no vamos a manejar estas pinzas para corrientes bastante elevadas que superen su capacidad, ¿listo? Y tampoco yo me puedo acercar, sobre todo, hacer esas mediciones primero sin utilizar el equipo de medición de arco, ¿listo? Y sobre todo con equipos que se pueden dañar en corrientes que superen su capacidad. Sabemos que es una herramienta útil para medir la corriente eléctrica en cables sin la necesidad de interrumpir el cortocircuito. ¿Por qué se habla de interrumpir? Porque sabemos que para medir la corriente eléctrica tendríamos que abrir circuito si utilizáramos otro tipo de equipos. Pero en el caso de la pinza no es necesario. En este caso se colocan alrededor del conductor y se muestra la intensidad de la corriente que está fluyendo por él. Entonces, por eso es importante reconocer este tipo de equipos y saber manejarlo. Sabemos que para medir la corriente se debe hacer conductor por conductor, no todos los conductores a la vez, sino conductor por conductor y determinar cuál es la corriente que fluye por cada uno de ellos y volvemos al caso sin necesidad de interrumpir el circuito, o sea, de desconectar. Otro de los instrumentos a utilizar para las redes eléctricas son los osciloscopios. Este es un instrumento que permite visualizar y analizar las formas de ondas y de las señales, ¿listo? Tanto de corriente, voltaje y frecuencia, ¿listo? Entonces esto nos permite poder determinar algunas anomalías en ondas de acuerdo a las señales eléctricas utilizadas. Es especialmente útil para diagnosticar problemas relacionados con la calidad de señal, la interferencia o los patrones anormales. Entonces, reconociendo cuáles son los patrones, cómo es una onda sinusoidal, cómo es la señal de una corriente, la señal del voltaje, de acuerdo al voltaje a utilizar, y cuál es la señal, la frecuencia a manejar, pues sabemos
cuáles serían las anomalías que se presentarían en una red eléctrica. Este sería otro de los equipos o instrumentos de medición y prueba. Tenemos los multímetros, son otro de los equipos utilizados sobre todo en redes de baja tensión. Es una herramienta fundamental para el mantenimiento y diagnóstico de equipos eléctricos. Me permite medir voltaje, o sea, se llama multímetro o polímetro, me permite medir varias magnitudes, en este caso como voltaje, corriente, resistencia y otro tipo de magnitudes eléctricas. Materiales y consumibles. Conocemos las terminales, dependiendo del tipo de red a utilizar. ¿Listo? Pues se utilizan este tipo de terminales tanto para red de media como para red de baja. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a ello, pues de acuerdo al conductor o el calibre del conductor, se utiliza este tipo de terminales. ¿Qué nos ayuda a las terminales? A que las conexiones no se generen ningún recalentamiento, sobre todo en la atornillada o en el ajuste de las tuercas que deben de estar a un determinado torque, permitiendo así pues no generarnos un recalentamiento de estos conductores. ¿Listo? O que se nos presenten malas conexiones en los equipos, ¿listo? Sobre todo cuando nosotros ajustamos. Entonces, este elemento se utiliza para realizar conexiones eléctricas seguras y confiables. Pueden incluir conductores de cables, bordes, regletas de conexión, entre otros. Otro de los elementos, sobre todo para redes de baja, son las cintas aislantes y las termoencogidas. Las aislantes, pues sobre todo dependiendo del tipo de conductor y en dónde se va a utilizar. Entonces, pues así mismo se utiliza ese tipo de cinta, ¿listo? Las cintas de aislantes se utilizan para proteger y aislar las conexiones y cables, evitando los cortocircuitos, contactos y accidentes, ¿listo? Las cintas termorretráctiles, por su parte, se calientan para contraerse y ajustarse perfectamente a la conexión, brindando una mayor protección. Entonces, este tipo de conexiones son esenciales, sobre todo cuando se hacen empalmes para redes de baja, instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. ¿Listo? Limpiadores y disolventes, sabemos que se nos pueden presentar algunos inconvenientes, entonces requerimos, sobre todo cuando se presentan sulfataciones, entonces es importante hacer esa limpieza tanto de los contactos de algunos equipos como son los breakers, ¿listo? Como también equipos, conductores donde nosotros realizamos algunas conexiones que pueden generar por humedad un aislamiento, ¿listo? Hablamos de sulfataciones que se hace una limpieza mediante estos disolventes o limpiadores. Los limpiadores y disolventes esenciales se utilizan para limpiar contactos y componentes eléctricos, eliminando residuos, suciedades o corrosión que puedan afectar su rendimiento. Y listo, esto vendría siendo todo lo que estaremos viendo en el primer corte de redes de protección de baja y media tensión. Muchas gracias por su atención.